Buenas tardes, iniciamos grabación, siendo las 13 horas con 34 minutos del día 24 de noviembre de 2021. Reanudamos grabación respecto de la carpeta TE006-0215-2021, instruida en contra de Mauricio Mena Uribe por su probable participación en el hecho delictuoso denominado como violación equiparada agravada. Se reanuda grabación respecto del aplazamiento ordenado en audiencia próxima pasada. Con los datos aportados por el auxiliar de sala, se declara abierta la presente para efecto de identificación y registro. Agente del Ministerio Público. Gracias, señoría. Buenas tardes, licenciada Rosalba Rosiles Esquius, agente del Ministerio Público con número de cédula profesional 4783-607. ¿Me acompaña? Buenas tardes, licenciada Delia Castañeda Memetla, en calidad de asesor jurídico público con número de cédula profesional 3981-42. Ya tengo intervención, señoría. Gracias. En cuarto de testigo protegido, ¿se puede identificar, por favor, con iniciales? Bueno. Mientras, defensa, ¿se puede identificar? Muchas gracias, buenas tardes, licenciado Miguel Ángel Álvarez Salgado, con cédula profesional 1189-1712, defensor privado del acusado, ya con el cargo vigente, y me acompaña. Licenciado Marco Polo Tobar Flores, cédula profesional 1258-3175, comparezco por primera ocasión. ¿Me repite su nombre? ¿Marco Polo qué? Marco Polo Tobar Flores. Gracias. ¿Se identifica, joven? Buenas tardes, Mauricio Mena Uribe. Joven Mauricio Mena Uribe, usted está siendo representado por el licenciado Miguel Ángel Álvarez Salgado. El día de hoy comparece además el licenciado Marco Polo Tobar Flores. ¿Usted está de acuerdo que lo represente también con ese carácter de defensor? Sí, su señoría. Abogado. Acepto y protesto el cargo conferido. Joven Mauricio, ¿sus abogados ya le habrán explicado sus derechos para el desarrollo de esta audiencia? Sí, su señoría. ¿Usted los entiende? Sí. Gracias. ¿Ya? Vamos a dar un receso nada más para que se verifiquen las condiciones en que se encuentra la víctima. Comienza el receso. Sí, iniciamos receso. Transcurrido el receso, reanudamos grabación. Buenas tardes. ¿Se puede identificar, por favor, víctima, con iniciales? Me identifico con iniciales SMCS. Bien. Víctima, su asesora jurídica, la licenciada Delia Castañeda, ¿le habrá explicado sus derechos para el desarrollo de esta audiencia? Así es. ¿Usted los entiende? Claro que sí. Bien. El día de hoy estaba programado para escucharlos en alegatos. La escucho, agente del Ministerio Público. Gracias, señoría. Esta representación social cumplió con la promesa que hizo en el alegato inicial de este presente proceso, ya que el desahogo de los distintos órganos de prueba que desfilaron ante este honorable tribunal, esta representación social logró acreditar la participación y la responsabilidad del hoy acusado Mauricio Mena Uribe por el delito que se formuló la acusación. Esto es el delito de violación equiparada agravada cometida en agravio de la víctima de iniciales SMC, ya que efectivamente desfiló ante este honorable tribunal el testimonio de la víctima de iniciales SMC, quien fue conteste al señalar las circunstancias en que acontecieron el hecho por el cual se formuló la acusación, quedando evidenciado que efectivamente conocía desde hace aproximadamente 11 o 13 años al hoy acusado Mauricio Mena Uribe, ya que eran vecinos y además lo consideraba su amigo la víctima. De igual manera, efectivamente, señaló que un día antes del acontecimiento de los hechos, esto es el 7 de septiembre del 2020, tuvo una convivencia la víctima con el acusado en compañía de otras personas amigas del acusado, con quienes ingirió bebidas alcohólicas en un lugar ubicado en Pericuapa. Y posteriormente, al ingerir esas bebidas, ella fue conteste al señalar que perdió el conocimiento, y cuando despertó en la recámara, en el interior de la recámara del hoy acusado.
señalando que efectivamente la ubicación en donde se encuentra la casa del acusado, esto es en la colonia Ojo de Agua, en la alcaldía Tláhuac. De igual manera también señaló cómo es que ella pidió el apoyo al 911, así como también al oprimir el botón de pánico. Esta circunstancia se tuvo también, este testimonio de la víctima no se tiene aislado, ya que se presentó ante este honorable tribunal el elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Fernando López Lozada, quien fue preciso al señalar que el día 8 de septiembre del 2020, en la madrugada, dio el apoyo a la víctima de iniciales SMCC, en razón de que efectivamente le había referido que había sido víctima de un delito sexual, así como también le hizo el señalamiento del hoy acusado, esto es, del Mauricio Mena Uribe, y circunstancias con las cuales el elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana lo presentó ante el Ministerio Público. También hizo hincapié el elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que la víctima se apreciaba con aliento alcohólico. De igual manera, ante esta representación, este honorable tribunal se presentó la perito en materia de medicina forense Maribel Citlali Betanzos Martínez, quien dio cuenta que no pudo realizar la revisión a la víctima en razón de que había dado positivo a una prueba de Romberg. Esto es, que ésta dio positivo precisamente por estar intoxicada, posiblemente por alcohol, ya que efectivamente la víctima presentaba aliento etílico y le recomendó 6 horas de recuperación. Esta revisión no la pudo realizar en virtud precisamente de que ella no estaba en condiciones de rendir una declaración y no tenía la capacidad para atender las indicaciones que se le tenían que hacer para que se le practicara la revisión clínica que requería para este caso. Esto también, posteriormente vino la médico Sharon Sousa Quebrado, quien efectivamente ella sí pudo revisar a la víctima, quien determinó que efectivamente al hacerle la revisión física a la víctima determinó específicamente en el área ginecológica que presentaba un himen coliforme elástico y que efectivamente estas características de este himen elástico en ocasiones no permite que se observe alguna lesión, toda vez que esta membrana está conformada por fibras elásticas. También se tuvo la testimonial a cargo de Carla Michelle García Alderete, quien es perito en materia de psicología, y fue también de manera conteste su testimonio al señalar que al evaluar a la víctima determinó que presentaba alteraciones compatibles con las que presenta una víctima de un delito sexual, indicando que las afectaciones que presentaba la víctima era enojo, miedo, impotencia, además de que, presentaba una circunstancia de que que la víctima se presentaba enojada porque el hoy acusado había abusado de su confianza, ya que eran amigos y que se conocían desde chicos. También se tiene el testimonio del policía Ricardo Arenas Guzmán. Este es un elemento de la Policía de Investigación, quien fue preciso al señalar que realizó una inspección en el lugar de los hechos, procedió a verificar que efectivamente en esa colonia y alcaldía que ya he referido, revisó que había una cámara de C2 y procedió a trasladarse al centro de mando para revisar el contenido de esta grabación, determinando que el día de los hechos y en el horario establecido por la víctima, esto es entre las 2:30 de la mañana y 3 de la mañana del día 8 de septiembre del 2020, efectivamente había una grabación en donde se observaba la víctima y se observaba el sujeto agresor y que efectivamente se percata cómo el policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana procede a darle el apoyo a la víctima y hacer el traslado correspondiente. Estos son, con estas testimoniales, su señoría, esta representación social considera que se cumplió con la promesa que se hizo. Esto es, que se acredita la responsabilidad del hoy acusado, solicitando atentamente que atendiendo a la gravedad
asunto que nos ocupa, de la conducta que realizó el hoy acusado, siendo esta una conducta de acción, aprovechándose de la confianza que tenía con respecto a la víctima y el estado en el que se encontraba, que esto es, que estaba todavía en estado etílico, le impuso la cópula vía vaginal a la víctima, su señoría. Con esto vulnerando el bien jurídico tutelado que se tienen las mujeres en relación a la libertad sexual y su derecho a la elección de la misma. También se considera pertinente, su señoría, señalar una tesis jurisprudencial emitida por los máximos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación con registro digital 201-5634, cuyo rubro se desprende violencia sexual contra la mujer y reglas para la valoración de su testimonio como víctima del delito. De acuerdo a esta tesis a que estoy haciendo referencia, si bien es cierto, no es de obligación, es una orientadora, se deberá de considerar a la hora de que usted tenga bien emitir el fallo de condena correspondiente, se considere que los delitos sexuales por lo regular tienen una ausencia de testigos en la comisión, así como también se requiere que este testimonio debe de ser tomado en cuenta que también al estar en un evento traumático, las víctimas de delito sexual en algunas ocasiones no recuerdan de manera textual y literal el hecho que les aconteció, ya que puede haber algunas variaciones, inconsistencias o variaciones, precisamente por la magnitud de la comisión del delito. También se deberá de considerar que la víctima es una mujer y pertenece a un grupo vulnerable, su señoría, y se deberá de hacer una sana crítica y valor a todos los medios de prueba que se presentaron ante este honorable tribunal, su señoría. Por lo tanto, esta conducta que realizó el hoy acusado se considera que es una conducta relevante para el derecho penal. La autoría que se le atribuyó al acusado es de acción y que no hay ninguna causa de justificación del actuar de en la comisión de este hecho, su señoría. Por ello, esta representación social considera que se quebrantó el principio de presunción de inocencia del cual gozaba el hoy acusado hasta este momento y de la manera concatenada de todos los órganos de prueba que se presentaron ante este honorable tribunal, se considera que es pertinente el que se emite el fallo de condena que corresponda. Gracias. Defensa. Muchas gracias, ya. Muy buenas tardes. No compartimos la postura de la parte acusadora, ya que consideramos que evidentemente no se acreditó en este caso la responsabilidad del acusado en los hechos. Básicamente voy a partir en un orden diverso del cual propuso sus alegatos de clausura al Ministerio Público. En relación a esta tesis aislada que ella cita, que es la 201-5634, el asunto que dio origen a esa tesis aislada es el amparo directo en revisión 1412, diagonal 2017, emanado de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Claramente es de conocimiento de los presentes que el testimonio de la víctima sí es una prueba de carácter fundamental por la naturaleza de los hechos. Sin embargo, de la nota informativa que dio origen a esta tesis, la sentencia del día 15 de noviembre de 2017, la primera sala también estableció que no obsta cualquier testimonial para que sea suficiente y derrote la presunción de inocencia de la cual gozan los acusados, ya que la primera sala refiere en esta sentencia que cuando haya pruebas de descargo, estas deben ser confrontadas con las pruebas de cargo para estimar si se acredita la existencia del delito y la responsabilidad penal del inculpado. En ese sentido, señoría, claramente la valoración de la testimonial de la víctima desde una perspectiva de género también admite la posibilidad de que el acusado pueda defenderse, para que de esta manera pues se pueda respetar el debido proceso. Lo anterior también tiene relación con lo establecido en la parte final del artículo 402 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta disposición
adjetiva establece que nadie puede ser condenado, sino cuando el tribunal que lo juzgue adquiera la convicción más allá de toda duda razonable. Esta frase que señala más allá de toda duda razonable, la estimamos como un baremo que debe pues darnos luz acerca del estándar probatorio que deben de cumplir, en este caso la hipótesis acusatoria. Para explicar mejor este concepto de duda razonable, tengo a bien acudir a la doctrina, específicamente al autor Mauricio Alejandro de Cap Fernández, quien en su obra La prueba de los hechos en el proceso penal señala que para que una hipótesis acusatoria sea aceptada como verdadera, no solamente basta que sea compatible con varios datos probatorios, sino que también hace falta que no sea contradicha por ninguno de los datos disponibles. En ese sentido, su señoría, consideramos que, tal como lo anunciamos en nuestros alegatos de apertura, no se cumplió con ese estándar probatorio para acreditar, más allá de toda duda razonable, la responsabilidad del acusado. Y lo voy a referir en dos partes. Primeramente, consideramos que no hay pruebas idóneas y suficientes para acreditar cada uno de los elementos objetivos del tipo penal de violación equiparada agravada, y también estimamos que las pruebas de descargo que se desahogaron específicamente las periciales en genética nos dan soporte para estimar actualizada esta duda razonable, a lo cual me voy a ir de manera detallada en función de los órganos que fueron escuchados por su señoría. Empiezo con lo más sencillo, que es la no acreditación, la tipicidad del delito, por no acreditar este elemento consistente en la incapacidad de la víctima para resistir un hecho. En la acusación, la Fiscalía invoca concretamente un estado de ebriedad. Invocó como esta causa, que puede ser múltiples factores, pero sin embargo ellos los particularizan como un estado de ebriedad. Este estado de ebriedad, conforme a las máximas de la experiencia, pues se entiende como un estado de intoxicación. En ese sentido, hay una tesis de los tribunales, no, es de la primera sala, que señala, es la 2021-019, señala, violación equiparada prevista en el artículo 175 del Código Penal para el Distrito Federal, sentido y alcance de la incapacidad de resistencia de la víctima. En esta tesis, la primera sala señala que la violación equiparada alcanza el carácter de ilícito penal en ausencia de la violencia como medio comisivo, cuando el sujeto activo realiza cópula con persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo. Esto es, que en el caso del ilícito que se pretende acreditar, no se exige como tal la violencia como medio comisivo, sino que se tiene que acreditar como un elemento objetivo del tipo penal que la víctima estaba en esta causa que invocó precisamente, que es el estado de ebriedad. Este estado de ebriedad invocado por la Fiscalía consideramos que no se encuentra debidamente sustentado en soporte de prueba idóneo y científico para dar cuenta de ello. Lo anterior toda vez que del propio testimonio que rindió la perito médico Maribel Citlali Betanzos, ella solamente hace referencia a que percibió un aroma etílico del aliento de la víctima y que observó un romper positivo. Pero esto como tal no es el elemento científico adecuado ni idóneo para acreditar un estado de ebriedad, por esto que también el estado de ebriedad, conforme al conocimiento común que hay de esto, existen 4 fases de un estado de intoxicación etílica, y habría que ver si cada una de estas 4 fases de intoxicación pues colocan en este caso al sujeto pasivo en un grado de incapacidad de resistencia del hecho. En ese sentido, a las preguntas que se le hicieron a esta perito en el contrainterrogatorio, ella misma refirió que para determinar primeramente la sustancia, puede ser alcohol u otra sustancia, así lo refirió ella, se requería la prueba química de alcoholemia, cuando se le cuestionó que cuál era la prueba científica idónea para acreditar esa sustancia. Ella refirió que era la prueba química de alcoholemia, y se le cuestionó acerca de si ella había tenido a la vista una prueba científica de alcoholemia para emitir sus opiniones, pues ella refirió que no. En ese sentido también existe una tesis aislada que es de registro digital 198758, que establece lo siguiente: ebriedad, estado de requisito que debe contener el dictamen médico para merecer valor probatorio. Y esta tesis señala en su cuerpo que no merece valor probatorio alguno el dictamen médico que determina el estado de ebriedad sin que aparezcan razonadas las técnicas aplicadas para obtener dicha conclusión,
pues para que tal documento pueda ilustrar al juzgador y por ende merecer valor probatorio, se debe evidenciar que los peritos practicaron todas las operaciones y experimentos que su ciencia o arte les sugiere, expresando los hechos y circunstancias que les sirvieron de base para emitir su opinión. En ese sentido, la tipicidad del delito pues se verifica en esta parte, ya que no se acredita a través de prueba científica idónea ni suficiente, pues que la víctima estuviera efectivamente en ese estado pues de ebriedad que invocó pues la representación social. Aunado a lo anterior, su señoría, vamos al tema de la responsabilidad. Toda vez que también usted tuvo la oportunidad de escuchar pues el testimonio de la perito en genética de la propia Fiscalía, Lidia López Sánchez. Una vez que quedó establecido a través de los testimonios del perito Javier Ramos Pelcastre y de la perito médico Sharon Sousa Quebrada, que las muestras que fueron analizadas pertenecían tanto a la víctima como al acusado, estas muestras fueron utilizadas para un estudio confronta por parte de la perito en genética, quien a través de un estudio propio de su ciencia determinó pues que el acusado no es el donante, así lo expresó, de las células espermáticas que sí se encontraron en la ropa de la víctima. Consideramos que se tiene que ser muy cuidadoso, en este caso, al valorar el testimonio pericial de esta perito, ya que, pues bueno, a través del contrainterrogatorio se pretendió desacreditar la información proporcionada, sin embargo, creemos que no se logró dicho cometido por lo anterior. Se le cuestionó a la perito en atención a que señalara cuál era el grado de certeza de su dictamen, a lo cual ella refirió que el 100%. Si bien es cierto que al momento de establecer su dictamen dijo que carecía en ese momento no contaba con una sustancia para determinar la calidad y cantidad del ADN de las muestras de la víctima, también es cierto que explicó cuál fue la metodología que utilizó para ello. Y dijo que utilizó un concentrado celular, un análisis diferencial, utilizando un reactivo que se llama Killets, una enzima que se llama proteinasa, y que estos reactivos le permitieron liberar el ADN que estaba contenido en esas células espermáticas. Es decir, consideramos que pues en el contrainterrogatorio se pretendió desvirtuar esta información, no se logró, ya que si no se contó con la sustancia inicial, sí aplicó otros reactivos que le permitieron llegar a esa conclusión, en donde a partir del análisis, de la extracción del perfil genético de las células espermáticas de la pantaleta de la víctima y las extraídas de las muestras recabadas mediante citocepillos del acusado, pudo determinar con un grado de 100% de certeza, pues que el acusado no es el titular de aquellas células espermáticas. En ese sentido, su señoría, vuelvo a traer a colación lo que establece la primera sala en su amparo directo en revisión 1412/2017. Es decir, en este caso existe esta prueba de descargo que es científica e idónea para establecer la no responsabilidad del acusado en los hechos que pretende acreditar la representación social. Y para ello también voy a citar otra tesis con registro digital 2016-262. Esta tesis es de tribunales colegiados pertenecientes a este primer circuito. 2016. Sí, 2016-262. Gracias. El título de esta tesis es Prueba pericial en materia de genética practicada al imputado en el delito de violación. Si en esta se determina que los perfiles genéticos provenientes de las células obtenidas como resultado del ilícito y de las muestras pertenecientes al activo tienen origen biológico distinto, para el estudio de la responsabilidad penal, aquella debe preponderar sobre la identificación que la víctima haga del acusado, ya que en el cuerpo de esta tesis se establece que dicha prueba pericial es aquella idónea que indudable y fehacientemente lleva a la convicción de que el perfil biológico obtenido de las muestras pertenecientes a la víctima o recabadas en otros objetos no corresponde al imputado, con lo cual el juzgador se allega de información necesaria para determinar la veracidad de los hechos. En ese sentido, su señoría, aquí a lo que venimos a argumentar es en el sentido de que las pruebas de cargo no son suficientes para encontrar responsable, por un lado, al acusado, y por otro lado tampoco absorben la carga de acreditar este elemento del tipo penal, que es la incapacidad de resistencia de la víctima por encontrarse en un estado de ebriedad.
Pero también hay otros indicios que se desprenden de las mismas pruebas de cargo. En ese sentido, vamos a invocar particularmente el testimonio del policía de investigación, Ricardo Arenas Guzmán. Al momento del contrainterrogatorio efectuado por la defensa, este policía de investigación señaló que como parte de los actos desplegados, llevó a cabo la verificación de la incidencia correspondiente a la llamada al 911. Esta llamada al 911 sí existió, sin embargo, lo que corroboró este policía de investigación en la corroboración de esta incidencia es que la denunciante pues señaló que estaba siendo agredida por una mujer, y señaló también el policía de investigación en su desposado que con motivo de esta incidencia se envió una patrulla al lugar de los hechos en donde establecieron que no había nada relacionado con la denuncia. Esta información es relevante, ya que consideramos que el suceso criminoso, al momento en el que se actualiza, pues establece una serie de informaciones, esquirlas fácticas que a la postre van a dar lugar a su corroboración o no. ¿Qué quiero decir? En este caso, pues hay dos lugares que son particulares en este asunto que se está decidiendo. Uno de ellos es el lugar donde se encuentra la cámara del botón de pánico, donde fue detenido el acusado, y otro es el lugar donde se ubica la habitación del acusado donde supuestamente aconteció el hecho. Vamos a referir por colonia para ser más claros. En la acusación, la Fiscalía establece que los hechos ocurrieron en la habitación del acusado en la colonia Ojo de Agua. Sin embargo, la cámara y el botón de pánico se ubican en una colonia distinta, que es la colonia Selene. Lo que consideramos que se acredita únicamente con el testimonio del policía Fernando López Lozada y el policía de investigación Ricardo Arenas Guzmán es que el acusado se encontraba debajo de esta cámara de botón de pánico al momento en el que fue detenido, pero de ello no se desprende que hubieran estado efectivamente en un domicilio distinto donde supuestamente ocurrieron los hechos, y aparte hay otro elemento muy peculiar que narró el policía de investigación Ricardo Arenas Guzmán al momento del contrainterrogatorio. Así lo refirió, señaló que al lugar donde está la cámara de seguridad, así lo refirió, se observa que una persona del sexo femenino va hacia la cámara, oprime el botón de pánico y posterior a ella llega un sujeto del sexo masculino, el cual permanece a distancia, manipulando su teléfono celular. Posteriormente llega una unidad de autopatrulla, de la cual le bajan elementos policiales, cruzan algunas palabras con la víctima, posteriormente platican con el sujeto del sexo masculino y permanecen unos minutos. En el lugar llega otra persona del sexo masculino, con el cual tienen otra conversación, y es hasta después de unos minutos que esta persona es esposada y subida a la unidad autopatrulla. Del testimonio del policía de investigación se advierte que en el lugar donde fue detenido el acusado había otro individuo del sexo masculino. Ese dato es relevante. Ajá. Aquí también, viene también invocar lo que se denomina prueba circunstancial o indiciaria. En el relato de acusación se señala supuestamente que pues ellos acudieron a un bar antes de los hechos, que bebieron y que pues posteriormente la víctima perdió el conocimiento. En particular, el testimonio de la víctima es en el sentido de que supuestamente se estuvo mensajeando con el acusado para ponerse de acuerdo y irse a este lugar. Y como prueba de todo ello, exhibe nada más una captura de pantalla de una llamada al 911. Pero no exhibió ningún elemento para acreditar que se estuviera mensajeando con el acusado. No hay ningún elemento de convicción que pueda acreditar de manera circunstancial o indiciaria que efectivamente acudieron a este bar, que este bar exista, que hayan bebido lo que dijo la víctima que bebieron. El testimonio de la víctima, en función de la perspectiva de género, claramente es idóneo para acreditar hechos de realización oculta, pero todos esos esquemas circunstanciales no son de realización oculta. La víctima habló y que había dos acompañantes más, el que acudieron al bar, que tuvieron que esperar una hora, que había mucha gente. No hay ningún elemento que nos pueda acreditar de manera circunstancial o indiciaria que efectivamente se dieron todos esos eventos alrededor, en los cuales en este caso se estima necesario, porque si bien es cierto que la Fiscalía en sus alegatos acaba de referir que la víctima dijo en dónde estaba ubicada la casa del acusado, eso no es cierto. Una vez que se corroboró el testimonio de la víctima, ella en ningún momento dijo en dónde estaba ubicada la habitación del acusado.
A preguntas de la asesora jurídica dijo que conocía desde hace 13 años al acusado y que sabía dónde estaba su habitación, pero no dijo dónde. Entonces, si tomamos en consideración la verificación del incidente de la llamada 911, donde el policía de investigación refirió que con motivo de esa incidencia se envió una unidad al lugar de los hechos, quiero pensar, porque tampoco refirió cuáles, que era el domicilio del acusado, que no se corroboró ningún elemento, no se corroboró nada relacionado con este incidente. Entonces, su señoría, consideramos que no hay pruebas que puedan acreditar más allá de toda duda razonable la responsabilidad del acusado en el delito que se le pretende acreditar. No obsta a lo anterior, en este caso, el testimonio de la psicóloga Carla Michelle García Aldrete, toda vez que, pues, lo que se acredita con la pericial en genética es de que las células espermáticas que sí se encontraron, tanto en las muestras vaginales como en la pantaleta de la víctima, no corresponden al acusado. Si la víctima fue objeto de una agresión sexual, el acusado no fue. Había otro masculino debajo de la cámara, según el testimonio del perito Ricardo Arenas Guzmán, y pues bueno, en este caso el testimonio de la citada perito en psicología hace una valoración solamente, como ella lo refirió, en función del lenguaje verbal y no verbal de la víctima. También hay otras inconsistencias en este dictamen. Pues ella refiere que para poder emitir sus conclusiones utilizó a los autores, así refirió. Sin embargo, al cuestionar en el contrainterrogatorio si ella había citado o dado a conocer a esos autores que le sirvieron de marco teórico para emitir sus conclusiones, pues dijo que no. Entonces, desde esta perspectiva, consideramos que ese es un dictamen dogmático porque no tenemos manera objetiva de poder corroborar pues que las conclusiones a las que arribó la perito en psicología pues son correctas conforme a los autores que dijo haber analizado. Y finalmente, para ello voy a citar también dos tesis aisladas de la primera sala, que es la 2004756 y 2004755. Otra vez, por favor, 200. 4756 y 2004755. El título es Prueba indiciaria o circunstancial, requisitos que deben cumplir los indicios para que la misma se pueda actualizar. Y la segunda es en relación a los requisitos que debe cumplir la inferencia lógica para que la prueba indiciaria o circunstancial se pueda actualizar. En ambos criterios, más o menos se establece lo que acabo de referir, su señoría. En el caso concreto, pues la prueba, hay ausencia de prueba indiciaria o circunstancial para acreditar pues que efectivamente fueron al lugar, que bebieron. La víctima señaló que bebió 1,5 litros de vodka, ¿no? Entonces, pues bueno, no se necesitan en este caso conocimientos científicos. Si ella dice que comenzaron a beber a las 8 de la noche, terminaron a las 9 de la noche, y si en ese periodo se bebe 1,5 litros de vodka, pues yo creo que alguien estaría en estado de coma, ¿no? Derivado de haber ingerido 1,5 litros de vodka. Pero bueno, de todo eso no hay ni siquiera prueba. Entonces, señoría, en función de lo ya manifestado, solicitamos que se absuelva al acusado, dado que no se acredita ni su responsabilidad ni los elementos del tipo penal a que han hecho referencia. Es cuanto, señoría. Gracias. ¿Quiere contestar? Sí, señoría. Su señoría, esta representación social considera pertinente que no le asiste la razón a la defensa en señalar que hay una atipicidad, ya que de acuerdo a lo que establece el artículo 29 del Código Penal, en donde señala distintos supuestos de una atipicidad, esta representación social considera que no le asiste la razón, ya que bajo los parámetros que está haciendo referencia a la defensa, no se acreditan fehacientemente ninguno de estos requisitos señalados en la fracción primera, segunda y tercera. Eso por un lado. Está perdiendo de vista la defensa que la representación social formuló la acusación por una violación equiparada agravada en relación al mismo tipo penal, bajo el supuesto que esta representación social presentó la acusación. En ningún momento hace referencia al elemento de la violencia que haya sido cometido bajo ese supuesto. Solamente se formuló la acusación cuando se realiza la cópula en persona que por cualquier causa no pueda resistirlo, lo cual ya quedó debidamente acreditado. Y no así como dice la defensa, que como no se ejerció violencia, no se da ese supuesto. No estamos ante esa circunstancia.
También hizo referencia a la defensa que en relación a la circunstancia de que no se puede acreditar el elemento de que se encontraba bajo una circunstancia que no podía resistir el hecho la víctima. No podemos pasar por alto que la médico que se presentó, esta Maribel Citlali, fue precisa y conteste al señalar que la víctima no se encontraba en aptitud de que se le pudiera hacer la revisión médica porque no estaba debidamente consciente para que se le realizaran las pruebas pertinentes que se necesitaban para este caso. Tan es así que le sugirió y ordenó una recuperación de 6 horas. Si bien es cierto, señala la defensa que hubo una ausencia de una prueba científica en relación a la alcoholemia, él también está haciendo referencia a que, bueno, de acuerdo a la cantidad de alcohol que bebió la víctima, como los refirió en su testimonio, podría estar en estado de coma, de acuerdo a esa cantidad. Él no es un perito en materia química o en una circunstancia para hacer esa aseveración en relación a ese tema. También hace referencia a que no fue adecuado la valoración que hizo la perito en materia de psicología, ya que señala que dice que su dictamen presentaba inconsistencias y que no presentaba sustento. También el abogado de la defensa no es perito en materia de psicología para efectivamente determinar cuáles son los requisitos o las circunstancias que debe de considerarse para este tema. Eso solamente lo sabe alguien que es profesionista en ese tema, en psicología. Ahora, también hace referencia a las manifestaciones que señaló y destacó el perito el policía de investigación en relación al análisis del video que se presenta y que describió. Esas circunstancias, su señoría, esta representación social considera que son posteriores al hecho que es la materia de la acusación, señoría, ya que quedó establecido que efectivamente ya no se puede generar una circunstancia de duda de que si en el video se apareció otra persona del sexo masculino, entabló una conversación. Tan es así que hubo una puesta a disposición del acusado que nos ocupa, ya que la víctima fue precisa y conteste al decirle al policía, hacerle el señalamiento de su agresor y de las circunstancias que acontecieron en el hecho, que fue en un momento diverso a la grabación que obra en el video de C2. Son circunstancias posteriores. Ahora bien, dice que no hubo elementos que se pudieran corroborar que efectivamente la víctima haya convivido o que el acusado le haya mantenido una comunicación con la víctima en la convivencia que tuvieron en el bar, y tampoco se corroboró la existencia de este bar y etcétera. Estas circunstancias fueron una referencia, señoría, del previo a la comisión del hecho. El hecho aconteció, también quedó acreditado y también la misma defensa confirmó y afirmó que la víctima conocía el domicilio del acusado. Al conocerlo es porque había una confianza previa. Si bien es cierto, no se corroboró específicamente en dónde se encontraba la recámara del acusado, también lo es que ya fue un hecho superado porque finalmente la víctima señaló la confianza, señaló que conocía la casa del acusado, del agresor, y que efectivamente ese domicilio existe. Tan es así que ella dijo que era su vecino. No, obviamente no se manejó el domicilio porque finalmente se ha manejado de manera confidencial. Si bien hay una diferencia entre una colonia y otra en donde se encuentra la cámara de C2 y el domicilio en donde refirió la víctima, aconteció el hecho, hay una diferencia, pues no habría que presentar un croquis del lugar en donde se encuentra, o en la ubicación, etcétera. Sin embargo, también ya quedó como hecho probado que el hecho aconteció en el interior del domicilio del acusado. En atención a todo lo anterior, su señoría, no le asiste la razón a la defensa en señalar que no se quebrantó el principio de presunción de inocencia y que no se quebrantó la duda razonable en relación a este hecho. También hace hincapié en la prueba de genética.
Si bien es cierto, la víctima en ningún momento del testimonio que rindió ante esta representación social señaló que al despertar solamente se percató que el boy acusado le estaba penetrando. Hizo maniobras para quitárselo y en ningún momento señaló que pudiera haber concluido en su totalidad esa relación sexual. Del deposado que se presentó ante este honorable tribunal, nunca se desprendió que el acusado hubiera eyaculado y emitido algún contenido genético a consecuencia de este hecho, señoría. Entonces, el hecho de que no haya una correspondencia del contenido de ADN, de las sustancias, de las muestras que le fueron tomadas a la víctima y cotejadas con el perito en genética, de la confronta del ADN, no significa que no la haya penetrado su señoría, aprovechándose de la confianza y del estado en el que se encontraba la víctima. En atención a lo anterior, se solicita se considere de manera cabal todos y cada uno de los testimonios a que se hacen referencia. Las circunstancias a las que está haciendo el órgano de defensa han sido de manera defensistas, sin embargo, tampoco presentó mayores elementos de prueba con los que se pudieran determinar que efectivamente su representado no hubiera cometido el hecho, ya que no se puede pasar por alto que el delito por el cual se formuló la acusación es un delito de realización oculta, su señoría. Y no, obviamente no hay testigos para que hagan contestes en relacionar a efectivamente que aconteció ese hecho en esa recámara. Por ello, solicitamos atentamente se tomen todas y cada una de las circunstancias, en cuenta todas y cada una de las circunstancias a que se desahogaron ante este honorable tribunal para emitir el fallo de condena que corresponde. Aparte, no puedo pasar por alto, su señoría, que bueno, si bien es cierto, también se presentó la psicóloga para determinar que la víctima presentaba una afectación, también quedó patente que cuando declaró la víctima se afectó en un momento dado, cuando estaba haciendo referencia específicamente al hecho por el cual se formuló la acusación, presentó una afectación en su estado emocional. Tan es así que hubo un lapso de tiempo en los que se tomó la víctima para poder referir lo acontecido y se notaba su afectación psicoemocional hasta el día en que rindió su testimonio. Por ello, se reitera la petición, señoría. ¿Es cuanto? ¿Quiere contestar? Última intervención. Sí, señoría, voy a hacer algunas precisiones en cuanto a ello. Sí, claramente no soy perito ni en psicología ni en medicina. Sin embargo, la cuestión para valorar los dictámenes periciales no es que se requiera ser perito para poder valorar un peritaje. En ese sentido, consideramos que la valoración de un peritaje, en este caso, la opinión de la perito Maribel Citlaris Betanzos y de la psicóloga, pues debe de partir en función de la metodología que emplearon. La valoración del dictamen tiene que permitir la reproducción del razonamiento del perito a través del estudio de su metodología, de su marco teórico, de las pruebas realizadas, para ello verificar si las conclusiones son adecuadas o no. En ese sentido, yo considero que si la perita en psicología no nos deja ver cuál fue la doctrina, los autores que sustentaron sus conclusiones, no se puede reproducir este peritaje. Ahora bien, no soy perito médico, pero quien sí lo fue, pues quiso establecer un estado de ebriedad a partir de un aliento y de un romper, algo que se puede percibir con la mirada, con el sentido del olfato, y yo creo que eso lo puede percibir cualquier persona, pero eso no nos dice científicamente si la persona que presenta esta sintomatología se encuentra en un estado de ebriedad y también que ese estado de ebriedad esté en un nivel que no permita resistir una agresión. Ese es el nivel de prueba que exige el tipo penal. En ese sentido, se requería prueba científica para determinar, primeramente, qué sustancia, si la víctima presentaba o no alguna sustancia, que puede ser alcohol, puede ser alguna droga. Segundo, el grado de intoxicación, conforme a los grados de alcohol que se pudieron haber determinado, no sé, con una prueba de orina, de sangre, y determinar a través de ello, pues si ese estado de ebriedad la colocaba en un estado de incapacidad de resistencia, que es a lo que finalmente se refiere la tipicidad del hecho, ¿verdad?
No, claramente no referí que se hubiera invocado la violencia física o emocional, simplemente lo argumenté como para hacer una analogía. En ausencia de esa violencia, la figura de la violación equiparada, pues se equipara como medio comisivo ese estado de incapacidad o resistencia de la víctima, que inicialmente pueden ser muchos factores, pero en el caso concreto se invocó uno, que es un estado de ebriedad, una intoxicación que requiere prueba científica para acreditarse plenamente. Al margen de todo esto, bueno, aquí el hecho de que la víctima conociera al acusado, pues no desvirtúa el hecho de que el testigo Ricardo Arenas Guzmán, al verificar la incidencia del 911, señalara que una patrulla que acudió al lugar de los hechos corroborara que ahí no pasaba absolutamente nada. Ajá. Entonces, señoría, pues consideramos que no se cumple con el estándar probatorio. Eso fue lo que hicimos valer en nuestros alegatos de apertura, que las pruebas de cargo no iban a ser idóneas ni suficientes para acreditar, en este caso, los elementos del tipo penal y la responsabilidad del acusado. Eso sería cuanto, señoría. Muchas gracias. ¿Quiere decir algo, joven Mauricio? Y la víctima SMCS, ¿quiere comentar algo? Sería su última oportunidad antes de que emita yo fallo. Antes consúltelo con su abogado, por favor. Señorita, ¿quiere comentar algo? Solo quiero pedir que se haga valer A mi ver, por calidad favor, de hable género. fuerte al micrófono porque casi no la escucho. ¿Me escucha? Sí. Ah, ok. Solo quiero pedir que se haga valer mi calidad de género. ¿Quiere comentar? ¿Es todo, señorita? Así es. ¿Quiere decir algo, joven Mauricio? Ninguna, su señoría. Siendo las 14:22 del día 24 de noviembre del año en curso, con fundamento en el artículo 399 del Código Nacional, se declara cerrado el debate. Procede esta juzgadora a tomar un receso para deliberar y resolver el fallo respectivo. Se les pide a las partes técnicas no se ausenten de esta sala de oralidad. Enseguida regreso para notificarles el fallo. Comienza el receso. Permítame. Transcurrido el receso, reanudamos grabación. Advierto que se encuentran presentes todas las personas que dieron inicio en el desarrollo de esta audiencia. En cuarto de testigo protegido, ¿me escucha la víctima? Sí, la escucho. Gracias. Una vez que este tribunal, el cual fue constituido de manera unitaria, teniendo el acuerdo 4608/2020 en relación al artículo 61 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, que se ha deliberado de manera privada, continua y aislada, conforme lo establece el artículo 400 del Código Nacional, para resolver el fallo en el que se arribó en la carpeta judicial TE06/215/2021, seguida en contra de Mauricio Mena Uribe por el delito de violación equiparada agravada, en agravio de la víctima de identidad reservada de iniciales SMCS. Se hace referencia que todo dio inicio en virtud de un auto de apertura a juicio oral. Este fue dictado en fecha 18 de agosto del 2021 por juez de control, adscrito a la unidad de gestión judicial número 10. Se envió a esta unidad y se fijó como audiencia de debate el día 6 de octubre del año en curso, fecha en la que las partes relataron sus alegatos de apertura, se desahogaron las pruebas disponibles en dicha jornada, se aplazó la audiencia para el día 20 de octubre, 3 de noviembre, se fueron desahogando así poco a poco las pruebas aportadas, así de las que también en un momento dado se desistieron a su entero perjuicio, y ya el día de hoy estamos en el cierre del debate. La acusación que formuló el agente del Ministerio Público en el auto de apertura a juicio oral se hizo consistir que el día 8 de septiembre del 2020, siendo aproximadamente las 2:45, la víctima de iniciales SMCS, al despertar en la habitación del domicilio ubicado en Colonia Ojo de Agua, en la alcaldía de Tláhuac, la cual pertenece al acusado, siente un dolor vaginal, percatándose que estaba encima de ella el hoy acusado, penetrándola con su pene en la vagina, con movimiento de adelante hacia atrás, momentos en que la víctima estaba en estado de ebriedad, y al reaccionar le reclamó al acusado, y en ese momento
en que se lo quitara encima. Levantándose la víctima, todavía mareada, procedió a salirse de la casa del acusado. No se celebraron acuerdos probatorios. Confrontada que fue la hipótesis del agente del Ministerio Público en su alegato de apertura con el de clausura, donde dijo que acreditaría que el acusado Mauricio Mena Uribe es responsable del delito de violación equiparada agravada y con el cúmulo probatorio desahogado solicita un fallo condenatorio, mientras que la defensa argumenta en esencia que existe insuficiencia probatoria para acreditar los elementos objetivos, los elementos del tipo penal del delito de violación equiparada agravada, así como la responsabilidad penal de su representado, y que bueno, el Ministerio Público no logró destruir el principio de presunción de inocencia, por lo tanto solicita un fallo de absolución. La víctima solicita también a este órgano jurisdiccional se dicte sentencia con perspectiva de género. La prueba que fue producida ante este tribunal de enjuiciamiento no se advierte que fuera obtenida con violación a derechos fundamentales, amén de que fue incorporada a juicio conforme a las disposiciones que establece el Código Nacional. Se analizó profundamente y se llegó a la conclusión de que la hipótesis presentada por la representación social no produjeron el hecho propuesto por esta. Y esto es así porque la prueba, apreciada en su conjunto, valorada de manera integral, libre y lógica, tal y como lo disponen los numerales 259, 265, 359 y 402 del Código Nacional, atendiendo a las reglas de la lógica, la sana crítica, los principios de identidad, contradicción, tercero excluido, razón suficiente, conocimiento científico respecto de los testimonios de los peritos, las máximas de la experiencia respecto del saber común de la gente, dado por las vivencias y experiencias sociales, se ha determinado emitir un fallo absolutorio a favor del señor acusado Mauricio Mena Uribe, y esto es así porque el desfile producido y propuesto por la representación social que se sometió al ejercicio de la contradicción a la valoración libre y lógica resultó insuficiente para acreditar, más allá de toda duda razonable, el delito de violación equiparada agravada en agravio de la víctima de identidad reservada de identidad de iniciales SMCS y la plena responsabilidad penal de Mauricio Mena Uribe en su comisión. Tomamos en consideración el derecho de las garantías judiciales contempladas en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que tiene a favor del justiciable, del que se desprende que mientras no se declare la responsabilidad mediante sentencia emitida por órgano jurisdiccional, debe de ser tratado como inocente, y que le corresponde a la representación social precisamente la carga de la prueba y demostrar de manera plena la culpabilidad del justiciable. Más allá de toda duda razonable con los elementos de prueba. Todos los elementos que integran la descripción típica del delito de violación equiparada agravada, que se le atribuye su plena responsabilidad. De ahí que solo se podrá dictar fallo condenatorio cuando exista convicción de culpabilidad. Sin embargo, el Ministerio Público no logra destruir esa presunción de inocencia, existe insuficiencia probatoria y no puede este órgano jurisdiccional a través de conjeturas, de suposiciones, de creencias, establecer la acreditación de un delito. Y considerando que el material probatorio desahogado en juicio resulta notoriamente insuficiente y consistente para constatar en la especie que el señor Mauricio Mena Uribe hubiese desplegado esa conducta penalmente relevante que le atribuye la representación social y con ello fundar en estricto derecho una sentencia condenatoria, habida cuenta de que es insoslayable que el principio fundamental de toda sentencia definitiva debe de estar constituida en el presupuesto elemental de la certeza. Es decir, que exista plena convicción de culpabilidad del sentenciado bajo el principio general de la carga de la prueba para demostrar que corresponde a la parte acusadora conforme lo establece el tipo penal de que se trate en términos del artículo 406 del Código Nacional. Aquí advierto que existe insuficiencia probatoria y considerando las manifestaciones que realiza la víctima,
en el sentido de que solicita que se le juzgue con perspectiva de género, se debe de decirle que juzgar con perspectiva de género es obligación de todos los órganos jurisdiccionales. No significa esto que se deba de resolver el fondo del asunto siempre con las pretensiones planteadas por las o por los gobernados. ¿Qué significa esto? Es el reconocimiento, víctima, de los derechos que usted tiene como mujer, a una vida libre de violencia, a una no discriminación, que tenga usted acceso a la justicia en condiciones de igualdad, que se le exige a todos los órganos jurisdiccionales en el país que se imparta justicia precisamente con perspectiva de género. Esto constituye un método que pretende detectar y eliminar todas las barreras y obstáculos que discriminan a las personas por condición de sexo o de género. Implica juzgar considerando las situaciones de desventaja que por cuestiones de género discriminan e impiden la igualdad. Sin embargo, la perspectiva de género en la administración de justicia no significa que en cualquier caso los órganos jurisdiccionales deban de resolver el fondo del asunto conforme a las pretensiones planteadas por los o las gobernadas en razón de su género, ni que se dejen de observar los requisitos de procedencia y de fondo previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hacen posible arribar a una adecuada resolución, por lo que el principio de juzgar con perspectiva de género por sí mismo resulta insuficiente para declarar procedente lo improcedente. Y también ese es un registro que se cuenta que es el 2012-773 de la 10ª época por parte de los tribunales colegiados, y también existe el registro 2016-341 que nos habla precisamente de la necesidad de reconocer, de juzgar con perspectiva de género las implicaciones, sobre todo cuando se trata de delitos de violencia sexual, reconocer que existe un estándar de valoración probatoria especial, de especial naturaleza, que el juzgador debe de analizar, y que en el caso particular, ahorita voy a ir desarrollando poco a poco la sentencia, no lo tuve. ¿Qué fue lo que escuchamos en juicio? Su testimonio, el de los policías, Fernando López Loesa, policía de investigación Ricardo Arenas Guzmán, medicina Maribel Citlali Betanzos, medicina Sharon Sausa Quebrado, psicología Carla Michelle García Aldrete. De dichas pruebas, tanto en lo particular como en su conjunto, no logran acreditar la teoría del caso del Ministerio Público, pues se advierte claramente insuficientes para actualizar todos y cada uno de los elementos que integran el delito de violación agravada. Y así tenemos que la escuché a usted en declaración, víctima SMCS, y usted me dijo que cómo percibió los hechos. Señaló que desde el momento en que quedó con sus amigos, entre ellos el ahora acusado, a quien señala conoce desde aproximadamente 13 años porque son vecinos, de acudir al bar Highball ubicado en Pericuapa, al que llegaron aproximadamente a las 8 horas de la noche, que tomaron bebidas color azul, morado, que contenían vodka y refresco, que perdió el conocimiento totalmente y siendo aproximadamente entre las 2 y 3 de la mañana, lo recobró, ya que sintió un dolor en la vagina. Despertando, se dio cuenta que estaba en el cuarto del ahora acusado, que estaba encima de ella, la estaba penetrando con su pene vía vaginal, que trataba de empujarlo, pero no tenía mucha fuerza. Hasta que recobró totalmente el conocimiento, logró quitarlo y le dijo que qué le pasaba, diciéndole que no pasaba nada, que eran amigos, que enseguida le pidió que la llevara a su casa y en el trayecto hizo un llamado al 911, siendo las 2:49 y posteriormente accionó un botón de pánico y al instante
Pasó una patrulla, le hizo señas a los oficiales, les comentó los hechos, procediendo a la detención del acusado, que estaba a un lado de ella, y los trasladaron al búnker para presentar su denuncia. Le dieron atención únicamente la revisaron, y al día, y le hicieron, le hicieron unas pruebas médicas de cavidad vaginal, se entrevistó con la psicóloga, esto es, relata circunstancias tanto esenciales como concomitantes del hecho, mismo que se analiza a la luz de una visión con perspectiva de género, y atentos a que se trata usted de una persona de sexo femenino, susceptible de sufrir ese tipo de delitos. Su testimonio debe de contar con valor preponderante, precisamente por la naturaleza del delito, que comúnmente se desarrolla sin testigos. Sin embargo, por sí mismo y analizado con el restante material probatorio, resulta insuficiente. No es ni eficaz tampoco para acreditar todos los elementos del delito que nos ocupa, de que se requiere, como ya lo he comentado, un estándar mínimo probatorio de especial naturaleza, y que el que se obtuvo en la audiencia de debate se afirma a consideración de la suscrita, no genera ese ánimo convictivo suficiente para determinar, más allá de todo duda razonable, que el acusado se haya aprovechado de que usted se encontraba bajo los influjos del alcohol, esto es, de que usted presentaba una causa por la que no podía resistir un ataque sexual, y que esa condición, y que con esa condición que usted tenía, le impusiera la cópula a usted vía vaginal. Pues en tal sentido, su testimonio no se corrobora con prueba contundente para demostrar que fue el acusado quien la violentó. Más aún, contrario a su señalamiento, fueron ofertados por la defensa del acusado el testimonio de los peritos en genética Javier Ramos Belcastre, Lidia López Sánchez, de los cuales se demuestra que al hacer la confronta del material genético identificado en la pantaleta del apasivo, que a su vez se identificó en la muestra recabada en la cavidad vaginal, que a su vez también se identificó en la cavidad vaginal con una muestra que se le tomó, y la confronta de la muestra de la cavidad oral del acusado, determinó la segunda experta que no corresponde al justiciable, que el acusado no es la persona que violentara a la víctima, es decir, que le impusiera la cópula vía vaginal, y esto se comprueba a través de la prueba científica que ya he hecho mención. Por lo tanto, no tengo elementos para suponer que el justiciable haya cometido la conducta por la que se le acusa. Si bien es cierto, escuchamos al policía Fernando López Lozada, este remitente eventualmente pudiese robustecer el señalamiento de usted vertido en los aspectos que da cuenta que tuvo conocimiento vía radio, se accionó el botón de emergencias y casi al instante llegó al lugar, vio a usted junto al acusado y lo señaló como la persona que momentos antes había abusado de ella, cuando había perdido el conocimiento y al recobrarlo estaba penetrándola vía vaginal, motivo por el que detuvieron al acusado. Sin embargo, como se ha precisado, este testimonio no constituye una prueba idónea para demostrar que efectivamente el acusado le impuso a usted la cópula vía vaginal en el domicilio de este, pues es evidente que se llevó a cabo el oficial solamente la detención al señalamiento de usted, pero no corrobora aspectos objetivos del hecho, ni aporta algún otro dato inequívoco en cuanto que usted haya sido violentada sexualmente por el justiciable. En consecuencia, su testimonio no resulta apto para establecer una conducta penalmente relevante a cargo de Mauricio Mena Uribe. También escuchamos al policía de investigación Ricardo Arenas Guzmán,
y este oficial hace referencia a que acudió al lugar donde se localiza la cámara de vigilancia que corresponde al botón de emergencias que accionó la víctima, siendo en Montes de Cordilleras y en Ampliación Selene y Tláhuac, que al pedir la videograbación se observó la presencia de la víctima, que oprime el botón, que posteriormente llega un masculino y que posteriormente llegan elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana platicando con la víctima, luego se dirigen con el masculino a quien esposan y suben a una patrulla. Asimismo, también da cuenta que se constató la llamada al 911 por agresión de persona de un vecino, así como de los hechos en base a la entrevista que le realizó al apasivo, pero no aporta dato contundente para demostrar que el acusado fuera la persona que le impusiera cópula vía vaginal a usted. Escuchamos a la médico Maribel Citlali Betanzos. A la perito Sharon Sausa Quebrado. Testimonio de las expertas en materia de medicina que tampoco constituyen un indicio incriminatorio en contra del acusado por el delito que le acusa la representación social, en razón de que si bien la primer perito da cuenta de la revisión practicada a usted, siendo las 7 horas del día 8 de septiembre del 2020, es decir, apenas unas horas de cometido el delito que denunció o el hecho que usted denunció, y la circunstancia por la que en su caso podía resistir un ataque de naturaleza sexual, ya que presentó Romber positivo con aliento etílico o alcohólico y sugirió 6 horas de recuperación. No realizó una toma de muestras ni realizó revisión ginecológica, lo que sí realizó la segunda experta, y precisó que el apasivo presentaba un himen elástico que permite la penetración sin dejar lesión. No presentaba ninguna lesión, que presentó equimosis por mecanismo por contusión en antebrazo izquierdo y refirió haber sido agredida sexualmente. Le tomó las muestras de cavidad vaginal y de su pantaleta, sin embargo, lejos de aportar la información para corroborar la existencia de la conducta a cargo del acusado de imponerle la cópula vía vaginal al apasivo, se recabaron las muestras biológicas en la víctima y en la pantaleta del apasivo, y así fue como la prueba científica realizada justamente por peritos oficiales de la Fiscalía General de Justicia de esta ciudad permitieron concluir de manera contundente que la conducta no le es atribuida al acusado Mauricio Mena Uribe, pues el material genético identificado en las muestras recabadas no corresponden con el identificado en la muestra recabada, en la muestra o en la aportación que hizo el justiciable. Por lo tanto, la información arrojada por estas expertas no resultan pertinentes ni eficaces para acreditar, más allá de toda duda razonable, la conducta de cargo que le atribuyen al señor Mauricio Mena Uribe de haber realizado cópula con persona que por cualquier causa no pueda resistirlo. Y en ese sentido, en la última perito también, Sharon Sausa Quebrado, a la entrevista que le realiza usted, señaló que usted le dijo que una semana antes había tenido relaciones sexuales consensuadas vía vaginal, y que precisamente el día 8 de septiembre del 2020 había sido agredida sexualmente vía vaginal. Es decir, la aportación biológica del señor Mauricio Mena Uribe, que no corresponde a la que se encuentra en las tomas de muestra que le tomaron a usted, pues nos habla de la presencia de un masculino distinto, de una tercera persona, que esta juzgadora no puede suponer o señalar, como lo señala la gente del Ministerio Público, que el justiciable, aun y cuando a usted la haya penetrado y que no existe lesión por el tipo de himen que usted presenta, no eyaculara en su cuerpo, y que por ese motivo no hay muestras de su semen para poder realizar un estudio. Lo cierto es que existen muestras
de semen, de material genético de una tercera persona. No sé quién sea, no sabemos quién es, pero no es el justiciable. Y a la información que usted le proporcionó al perito, usted comentó que había sido agredida sexualmente ese día. Es decir, que había ese material genético en su persona porque hubo una aportación de un tercero. Se supuso que era precisamente del señor Mauricio, por eso se realizaron todas las pruebas genéticas, pero no es del señor Mauricio, es de un tercero desconocido. Y nosotros evidentemente con el material de prueba pues no sabemos quién es esa persona, pero tampoco se le puede atribuir al señor Mauricio porque existe ese material genético, pero no es del señor Mauricio. Hubo una penetración vía vaginal, pero no es del señor Mauricio. Escuchamos a la perito en materia de psicología, Carla Michelle García Aldrete, y esa perito señala que al examen psicológico se le detectaran a usted alteraciones psicoemocionales derivadas de la agresión sexual que dijo haber sufrido por parte del señor Mauricio Mena Uribe. Esto es, atiende justamente las manifestaciones de usted, pero no aporta información suficiente y eficaz para demostrar la existencia de una conducta a cargo justamente del justiciable, de realizar cópula vía vaginal en la víctima de identidad reservada de iniciales SMCS, quien al encontrarse bajo los influjos del alcohol no podía resistirlo. Esto es, si bien puede establecer que vivió una agresión sexual, cierto es que contrario al planteamiento de la representación social, no se logra acreditar que fue el acusado quien cometió tal conducta. Se concluye, el arsenal probatorio no puede aportar mayores datos en cuanto a la conducta de imponer cópula a una persona por cualquier causa no pueda resistirlo por parte del acusado y en contra de la víctima SMCS, y en ese sentido dicho elemento que se requiere para quedar debidamente establecido por ser un elemento objetivo del delito y por ende estos testimonios ya analizados, aun y cuando fueron desahogados en presencia de este tribunal, conforme a las reglas que establece el ordenamiento procesal en la materia, se aprecian que su alcance es insuficiente para demostrar la existencia de una conducta de imponer cópula vía vaginal a una persona que por cualquier causa no puede resistirlo, a cargo del acusado Mauricio Mena Uribe, pues únicamente se cuenta con las manifestaciones de la víctima, cuyo testimonio cuenta con valor por demás preponderante por ser de un ilícito de índole sexual y su propia naturaleza generalmente se consuma en ausencia de testigos. Sin embargo, se insiste, no encontró ahínco probatorio con el endeble cúmulo aportado por la representación social. Y para tal efecto, tenemos la jurisprudencia 390627, que nos habla precisamente de la violación, la declaración de la víctima ofendida en el caso. Para tener eficacia debe de ser verosímil y debe de estar vinculada con otras pruebas. Aún que nos señala, entre otros aspectos, esta jurisprudencia, aun y cuando la declaración de la ofendida en el delito de violación equiparada agravada es de relevancia singular, dado que este ilícito por su naturaleza es de consumación privada o secreta, debe atenderse a que esa declaración, para que pueda tener efectos probatorios dentro de la causa, además debe de ser vinculada con otras pruebas, debe de ser verosímil en cuanto a las circunstancias y accidentes de los hechos que motivaron la violación equiparada agravada en sexual. Y también tenemos un registro aislado que es el 198891, que nos habla de la violación equiparada agravada, delito de
Para su plena comprobación se requiere no solo de la declaración de la ofendida en la que señale las circunstancias del lugar, tiempo, modo de su ejecución, sino también de otros medios de convicción inequívocos de la participación del acusado en su comisión. Todo ello, en consecuencia, pues hace concluir que los testimonios aportados por la representación social no logran aportar elementos suficientes para llegar a la convicción, más allá de toda duda razonable, de la conducta penalmente relevante de Mauricio Mena Uribe, pues en tales testimonios no se puede acreditar plenamente que Mauricio haya realizado cópula vaginal con persona que por cualquier causa no pueda resistirlo, pues de la información que vertieron no se puede arribar a esa conclusión de que se haya consumado esto, y no se puede inferir razonablemente a partir del testimonio de la víctima la actualización de todos los elementos de violación equiparada agravada, máxime que por el contrario existe prueba científica aportada por la defensa del justiciable que confirma que Mauricio no es el donante de las células espermáticas identificadas en la cavidad vaginal y la pantaleta de la víctima, de las cuales se obtuvo un haplotipo con el que se realizó una confronta con la muestra biológica recabada al acusado de su cavidad oral, y por lo tanto, dicho en otras palabras, se acredita que el acusado Mauricio Mena Uribe no fue la persona que desplegó el actuar ilícito por el que lo acusa la representación social. Por cuanto hace a los testimonios de la defensa, que habíamos comentado, Javier Ramos Belcastre, Lidia López Sánchez, pues se advierte que se tratan expertos que elaboran en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. De manera clara establecen su participación, en el juicio en cuanto a recabar la muestra biológica del acusado Mauricio con un citocepillo de muestra cavidad oral, que fue fundamental para establecer la segunda experta, quien intervino y determinó que el perfil genético de las muestras resultaron positivas para un estudio seminológico, y de los 3 hisopos de cavidad vaginal de una pantaleta de la víctima, y a partir de ello se señaló que se obtuvo 2 haplotipos, uno parcial de la muestra cavidad vaginal y uno completo de la muestra de la pantaleta, que ambos coinciden, y fue útil para obtener el perfil genético, lo cual también obtuvo a partir de la muestra obtenida del acusado, y que al confrontarlas no encontró coincidencias con la información genética. Esto es, que el acusado Mauricio no es el donante de las células espermáticas ni de ningún masculino de su linaje paterno, y su dictamen tiene un grado de certeza del 100%, por lo tanto, pues sus testimonios resultan de suma relevancia al constituir la prueba científica que da certeza a la afirmación que el acusado no fue la persona que desplegó el actuar ilícito de realizar cópula con persona que por cualquier causa no pueda resistirlo, y lleva a la escasez de pruebas para acreditar la existencia de esa conducta. No pasa desapercibido para esta juzgadora que el justiciable no quiso rendir declaración, lo que de ninguna forma es considerado en su perjuicio, pues a su favor impera el principio de presunción de inocencia, siendo el Ministerio Público al que le compete destruir con caudal probatorio ese principio, acreditar todos y cada uno de los elementos que constituyen la conducta típica que le atribuyó. Sin embargo, en el caso concreto se actualiza una insuficiencia probatoria. Insisto, no puedo hacer conjeturas, no puedo hacer suposiciones a efecto de determinar una mecánica del suceso, pues para mí está prohibido. Lo mismo que señaló la representación social, de que el justiciable pues la penetró, pero que no eyaculó y que por eso no hay muestras. Yo no puedo suponer, yo solamente a través de prueba científica o la prueba desahogada en juicio es como puedo llegar a una convicción, pero en el caso no la tuve, y hacer suposiciones o conjeturas para mí está prohibido. Pues solo a partir de pruebas de cargo sólidas se salvaguarda un principio, que es ese de presunción de inocencia, dadas las características del sistema procesal penal acusatorio.
Por lo tanto, en el presente juicio, al valorar todos y cada uno de los medios de prueba desahogados en juicio, en atención a las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia, la sana crítica establecidas en el Código Nacional, los mismos resultan insuficientes para demostrar, para sostener la pretensión ministerial y considerar este tribunal que no quedó acreditado el primero de los elementos del delito, que en ese caso es la conducta, y por tanto no existe tipicidad por falta de pruebas para comprobar esta conducta penalmente relevante por parte de Mauricio Mena Uribe. Estaremos a lo que establece el artículo 29, apartado A, fracción segunda del Código Penal. Falta alguno de los elementos que integran la descripción legal del delito de que se trate, y 405 de fracción primera del Código Nacional. Sí que sea necesario entrar a los estudio de los restantes elementos del delito, ni mucho menos a la responsabilidad penal, razones por las cuales, al no haberse comprobado más allá de toda duda razonable el delito de violación equiparada agravada, se absuelve a Mauricio Mena Uribe de la acusación formulada en su contra, por lo que se ordena su absoluta e inmediata libertad, única y exclusivamente por lo que esta carpeta y delito se refiere, así como el levantamiento de la medida cautelar previamente impuesta, consistente en prisión preventiva, lo cual deberá de informarse a la autoridad encargada de su internamiento en el reclusorio preventivo varonil. ¿Se encuentra en este reclusorio, señor? Oriente y se tome nota del levantamiento en todo índice o registro público policial en el que figure, y le corresponde al director de la Unidad de Gestión Judicial número 6 llevar a cabo el trámite correspondiente. ¿Quiere comentar algo, víctima y justiciable? Ninguna, su señoría. Víctima. Nada. Solicitud o manifestación. Copia del audio y video, su señoría. Ay, tengo que señalar fecha de audiencia. Bien, queda para el próximo día, miércoles 1 de diciembre, a las 9:50, por favor. 9:50. 9 de diciembre, señoría. No, perdón. El 1 de diciembre, a las 9:50. 1 de diciembre. En la sala de oralidad 10, por favor. Quedan todos notificados en términos del artículo 63 del Código Nacional. Ahora sí, solicitud, abogada. Copia del audio y video, su señoría. Gracias. Copia de audio y video, gracias. En los mismos términos, señora, gracias. Expídanse las copias solicitadas por las partes técnicas, y si no hay ninguna otra manifestación, se da por concluida la presente. Buen día.